Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Un informe del Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, asegura que 16 entidades promotoras de salud, es decir, EPS, no cumplen con los requisitos legales para operar en el país. El Contralor cuestiona los indicadores de solvencia reportados por las EPS y asegura que estas adeudan 25 billones de pesos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hay alarma en Saravena, Antioquia, por el recrudecimiento de la violencia del Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo denunció el confinamiento de más de 3.200 personas y aseguró que el reclutamiento de menores aumentó en un 300%. Hambre, desabastecimiento, parálisis laboral de los campesinos, asesinatos y retenes ilegales es el panorama hoy en el municipio del noreste antioqueño. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En fuertes disturbios terminaron unos operativos de la policía en establecimientos comerciales del centro de Bogotá. Durante casi una hora, Fuerza Pública y manifestantes intercambiaron gases lacrimógeno y piedras. Un hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José después de caer herido en medio de los desmanes. La policía aseguró que en un hecho aislado el hombre quedó atrapado en el lugar de los enfrentamientos con un disparo de arma de fuego. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ultimátum de Israel a Hamas. O libera a los secuestrados antes del 10 de marzo o habrá megaofensiva en Rafah. Corte de La Haya inicia audiencias sobre demanda contra Israel por posible genocidio. Rusia reclama su primera gran victoria sobre Ucrania y toma Avdiivka. Informe denuncia que hay 50 millones de niños desplazados en el mundo por la guerra. Casi toda California está en alerta máxima de inundaciones. Trump lanza su propia línea de tenis para recoger dinero con el fin de pagar las millonarias multas que le impusieron. Israel dijo que Hamas tiene hasta el 10 de marzo para liberar a todos los secuestrados y que si no lo hace comenzará su ya anunciada ofensiva terrestre contra la zona de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Israel anunció un ultimátum contra Hamas. Desde Tel Aviv, el ministro del gabinete de guerra de este país, Benny Gantz, amenazó con invadir Rafah para el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza el 10 de marzo. Esto si el grupo palestino no libera antes a los rehenes que mantienen en su poder. Hasta el momento, Israel únicamente ha llevado a cabo bombardeos y ataques aéreos contra Rafah, por lo que una ofensiva terrestre eleva la preocupación por cerca de los 1.7 millones de desplazados que se refugian en esta zona al sur del enclave. המשא ומתן הזה מחייב עמידה איתנה. אני חייב להגיד לכם, אזרחי ישראל, שעד לרגע זה, ממש עד לרגע זה, הדרישות של החמאס הן הזויות. משמעותן אחת, תבוסה לישראל. ברור שלא נסכים להם. אבל כשהחמאס ירד מהדרישות ההזויות הללו, נוכל להתקדם. Aunque gobiernos extranjeros han urgido a Israel a evitar el ataque a Rafah, el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, insiste que no tiene sentido negociar una tregua en Gaza hasta que Hamas cambie sus demandas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la respuesta militar de Israel ha dejado al menos 28.858 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Entre tanto, la Corte de La Haya inició una audiencia para determinar la legalidad de la ocupación israelí sobre la Franja de Gaza. Este lunes comenzó un proceso histórico en La Haya, Países Bajos. El Tribunal Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas inició una serie de audiencias donde se discutirán los efectos jurídicos de la ocupación israelí del territorio palestino. En esta jornada, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, exigió el fin inmediato de la ocupación israelí de los territorios palestinos y culpó a Israel de genocidio. Ending Israel's impunity is a moral, political, and legal imperative. Successive Israeli governments have given the Palestinian people only 3 options: displacement, subjugation, or death. These are the choices
ethnic cleansing, apartheid or genocide. Durante 6 días, las delegaciones de más de 50 países y 3 organizaciones participarán de las sesiones donde los jueces determinarán hasta qué punto Israel tiene la capacidad legal para ocupar la zona que se designó para la futura creación de un Estado palestino. Esto implica Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Jerusalén. El gobierno de Israel declaró persona no grata al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Esta decisión se da luego de que el líder brasileño calificara la ofensiva en la Franja de Gaza como un genocidio comparable con el Holocausto. A su vez, ambos gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores. Ante las denuncias de familiares y abogados del líder opositor Alexei Navalny por no permitirles el ingreso a la morgue, las autoridades rusas dijeron que retendrán el cuerpo durante 14 días para examinarlo. Tras la noticia de la muerte en prisión del principal líder opositor ruso Alexei Navalny, que ha conmocionado a miles de personas, sus familiares dicen que hasta la fecha no se les ha permitido el ingreso a la morgue, a lo que las autoridades rusas respondieron por medio de un comunicado diciendo que el cuerpo estará retenido 2 semanas para someterlo a exámenes químicos. Por su parte, la esposa del opositor acusó al presidente Vladimir Putin de matar a su marido y prometió seguir luchando por la libertad de su país. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. A su vez, continúan los homenajes a su legado en Rusia, donde las autoridades gubernamentales han desplegado decenas de operativos policiales en múltiples ciudades. Más de 400 personas han sido detenidas por participar en los memoriales y más de 150 han sido condenadas a penas cortas de cárcel. El ejército ruso alcanzó su mayor victoria en Ucrania en los últimos 9 meses. Según el Kremlin, sus fuerzas tomaron por completo el control de la ciudad de Avdiivka. La toma de la planta química de Avdiivka, en el este de Ucrania, a pocos kilómetros de Donetsk, la capital de la región anexionada por el Kremlin en septiembre del año 2022, llevó a los soldados ucranianos a retirarse del lugar, mientras las fuerzas rusas atacaban con su artillería y aviación los barrios fortificados del ejército ucraniano. Esta planta metalúrgica se había convertido en uno de los principales obstáculos al avance de las fuerzas rusas en la zona durante la última etapa de asedio a la ciudad, que tomó alrededor de 4 meses. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comunicó que sus tropas enfrentan complicadas situaciones en el frente y denunció que los retrasos en la ayuda militar occidental benefician a Rusia. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї. Esta se trataría de la primera victoria rusa desde mayo del 2023, cuando un grupo de mercenarios de este país tomó la ciudad de Bakhmut, también en el este de Ucrania. Los conflictos actuales han elevado el número de niños desplazados en todo el mundo a más de 50 millones, la cifra más alta de los últimos 14 años. Según un nuevo informe de la ONG Save the Children, más de 10 millones de niños se vieron obligados a huir de sus hogares el año pasado por el conflicto armado, lo que ha elevado el número total de menores desplazados en el mundo a más de 50 millones, el mayor número jamás registrado. Estas cifras se han duplicado desde el año 2010. Los niños de Sudán, Somalia y la Franja de Gaza son los más afectados por la guerra, obligándolos a iniciar de cero. Y es que cuando abandonan sus hogares pierden casi todo, su acceso a la atención médica, la educación y la alimentación, por lo que la ONG insta a la comunidad internacional a apoyar a esos menores que necesitan suministros vitales y un lugar para jugar, reír y aprender.
El 90% de la población de California en Estados Unidos está bajo alerta de inundaciones graves. Los Ángeles, Santa Bárbara, Ventura y casi todo el estado se enfrentan a fuertes lluvias que no cesan desde hace más de 24 horas. Las autoridades le advirtieron a la ciudadanía que se mantenga alejada de las carreteras porque corren el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, varios aeropuertos han cancelado los vuelos por esa condición climática. La Comisión Europea abrió una investigación contra la red social TikTok, citando preocupación sobre la protección de menores y la transparencia de la plataforma. De acuerdo a la Ley de Servicios Digitales, aprobada el año pasado, las grandes compañías de Internet están obligadas a garantizar que sus sistemas algorítmicos no muestren contenido dañino para los usuarios, por lo que Bruselas busca analizar hasta qué punto la red social china genera adicción en los menores. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su propia línea de zapatos deportivos con la que pretende recaudar dinero para pagar las millonarias multas que le ha impuesto la justicia. El republicano apareció por sorpresa en un congreso de zapatillas en Filadelfia, donde presentó el modelo Nunca te rindas, un calzado dorado con detalles de la bandera estadounidense, la letra T de su apellido y un precio de $399. You know, I've wanted to do this for a long time. I have some incredible people that work with me on things, and they came up with this, and this is something I've been talking about for 12 years, 13 years, and I think it's going to be a big success. Trump anunció este nuevo negocio cuando atraviesa un momento financieramente delicado por las 2 multas millonarias que le han impuesto los tribunales. Un tribunal de Nueva York lo multó por $355 millones por actividades fraudulentas en su empresa Organización Trump y le prohibió hacer negocios durante los próximos 3 años en esa ciudad. El pasado 25 de enero, otro tribunal también lo condenó a pagar $83,3 millones a la escritora Jane Carroll por daños y perjuicios por sus comentarios difamatorios tras el juicio por abuso sexual. En Reino Unido, varios ingenieros presentaron el tractor más rápido del mundo. El JCB WFT Fast Track es un vehículo agrícola que alcanza los 217 km por hora y que ha logrado superar varios récords Guinness, siendo más veloz que algunos coches deportivos. A diferencia de otros tractores, este está compuesto de un diseño simplificado que pesa menos de 5 toneladas. Asimismo, a pesar de ser liviano, tiene una potencia de 1000 caballos de fuerza, creando el rendimiento adicional que necesita este vehículo. Por su parte, el control y la estabilidad se basan en concesiones y componentes como neumáticos Fast Track aerodinámicos y correas de acero para obtener la alta resistencia necesaria a gran velocidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Hoy se conoció una denuncia sobre 40 carrotanques que están sin funcionar en el departamento de La Guajira y que su principal objetivo era abastecer de agua potable a esa región. Precisamente esta noche nos acompaña el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Director, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a toda Colombia y a la audiencia de CMI. Director, ¿por qué si hace 20 días llegaron estos vehículos al departamento no están funcionando hoy? Mira, Luisa, nosotros llegamos en el mes de junio a La Guajira. A esa fecha encontramos 0 carrotanques funcionando en el departamento del orden nacional. Nos dimos a la tarea, una meta importante, y logramos concretar, finalizando el año y terminando inicios de que tenemos en funcionamiento en el departamento de La Guajira desde el sur hasta el norte, en todo el territorio, un total de 184 carrotanques en funcionamiento. Entregamos cerca de 1.600.000 litros de agua al día. No sucedía hace un año, no sucedía creo que en gobiernos anteriores. Y en octubre del año pasado, a mediados de octubre,
con la declaratoria de la emergencia nos dimos a la tarea de no solamente entregar agua potable en carros contratados, sino también dejar un insumo en el territorio, para que cuando llegue un cambio de gobierno en Colombia, pues allí quede una infraestructura básica y no suceda que simplemente un contrato desaparezca, sino que quede una infraestructura. Y nos dimos a la tarea entonces de la compra de unos carrotanques nuevos que se adaptaran al territorio. Estos son unos carrotanques que se adaptaran al territorio, vehículos acondicionados para las rancherías dispersas, especialmente de La Guajira y especialmente de Uribia, que es el territorio disperso del departamento que más sufre agua potable y donde están los guayú y donde más dispersas están sus rancherías. Esos carrotanques se compraron, se adquirieron a través de una orden de proveeduría que tardaba 4 meses y que dentro de los tiempos definidos el contratista hizo la entrega finalizando el mes de enero. Habíamos dado la instrucción que estos carrotanques debían de salir, pagar impuestos en La Guajira, salir con placas de La Guajira, y cuando el contratista los entrega, lógicamente los entrega y pasa a manos de la UNGRD, sí, para que inicie todo ese proceso de papelería, placas, pólizas y alistamiento de los vehículos. Han transcurrido 20 días en ese proceso. Estos vehículos, La Guajira primero no se ha quedado sin agua. El abastecimiento hoy se mantiene. Segundo, los vehículos llegan a fortalecer la flota que hoy tiene la UNGRD contratada en el territorio. Y tercero, no están abandonados. Están en custodia del batallón Matamoros en Uribia, cuidados por el Ejército Nacional, y allí se han venido acondicionando en el tema de motobombas para poder sacar el agua, para poder que funcionen, y en mangueras que se adapten al clima del desierto de La Guajira, sí, que no es la misma manguera que se utiliza aquí en Bogotá. Son características diferentes y eso lo aprendimos de los carros que tenemos contratados en el territorio. Director, es decir, que la demora de estos 20 días desde que llegaron los carrotanques es por procesos que está realizando la Unidad de Gestión de Riesgos. Son procesos incluido un FIT que permita no solamente entregar los vehículos, sino que los vehículos cuenten con el combustible necesario para transitar en el territorio. Fue una articulación Ejército. En su momento estaba el general Hernández en el Comando de Ingenieros. Con él veníamos trabajando de la mano. Ahorita un cambio en la cúpula militar y con ellos venimos trabajando para que auxiliares, no conductores, quiero aclarar, auxiliares del Ejército y el acompañamiento del Ejército garanticen la llegada de los vehículos en una ruta del agua y la vida a las rancherías, sí, en un acompañamiento del Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas. Y segundo, que efectivamente estemos articulados con la administración municipal y con los municipios vecinos para el abastecimiento de agua. No solamente se trata de una logística de vehículos, sino también que exista el abastecimiento para estos vehículos suficiente. Sí, pero director, conociendo el territorio de La Guajira, conociendo las complejidades de Uribia, ¿no debían llegar estos carrotanques ya acondicionados y con toda la documentación si se sabía que se estaba realizando la compra? Se trata efectivamente, primero la compra incluía la entrega del vehículo nuevo, y el cisterna. Y allí en adelante todo el proceso va en un acompañamiento con la administración municipal, con el Comando de Ingenieros, específicamente el batallón Matamoros, y la agenda continúa en el territorio. Eso también me llevó a sentarme a conversar recientemente con el alcalde saliente y el alcalde entrante, que todavía quien llegó, el doctor Jaime, pues ha prestado todos los oficios necesarios para que el proceso funcione, salga adelante. Hicimos unas convocatorias para que contratar guayú y guajiros en el manejo de los vehículos. Esa convocatoria se inscribieron más de 1000 personas del territorio. Hicimos el proceso de selección y allí la consecución de los primeros 30 conductores, más 10 que tenía la UNGRD en la región, en el territorio, y que vienen acompañando el proceso. En ese ejercicio, el día viernes, se llegaron las pólizas de todo riesgo en el territorio. Si la UNGRD nació para cuidar la vida, para proteger la vida, ¿cómo expresarle a un país que saca unos vehículos sin póliza a trabajar? O sea, efectivamente, la compra de los vehículos no incluía la póliza. La póliza es responsabilidad del nuevo propietario. El nuevo propietario es la ONGRD
por si le sucede alguna cosa a nuestros vehículos, pues el reconocimiento del seguro pues es a quien es propietario. Y este procedimiento se realiza, es decir, si ustedes realizan la compra de más carrotanques para otras regiones que no sea La Guajira, ¿también van a tener que esperar casi un mes que se haga esta documentación? O sea, ¿es un proceso normal? Los procesos son normales, los procesos son normales, es más, adicional a estos vehículos, tenemos otros procesos efectivamente para otros territorios. ¿Que también están demorados? Que no están demorados, iniciaron luego, o sea, los vehículos no han llegado aún. Pero es un proceso natural, las pólizas son un proceso natural, la contratación de personal para manejo de vehículos y protegidos y contratados por la ONGRD son un proceso natural, o por el municipio o por quien vaya a operar es un proceso natural, y el acompañamiento territorial es un proceso. Lo que sí queda claro es que el territorio de La Guajira y el departamento y Uribia cuentan hoy con vehículos de la ONGRD desde el año pasado que llegamos al territorio y que el abastecimiento de agua se ha dado en todos estos momentos. Mire, director, esta denuncia la realiza la misma comunidad y usted está hablando de unos procesos que son necesarios y que son normales, pero entendiendo la necesidad de agua potable, del suministro de agua potable en La Guajira, ¿cuándo entran a operar estos 40 carrotanques? Mira, la denuncia surge, creo que del debate que se dio la semana pasada, a mediados, si no fue el miércoles, en la Asamblea Departamental de La Guajira. Sí. Allí los municipios presentaron los diferentes informes y en uno de los informes, de manera sincera y transparente, se contaron con cuántos vehículos se estaba operando y cuándo llegaban los otros vehículos o cuándo iniciaban la operación. Creo que de ahí nació todo este ejemplo que se viene dando. Así como venimos también contándole que parcialmente venimos entregando tanques de almacenamiento de agua potable en la medida en que encontramos las necesidades. Los vehículos que vienen nuevos, los otros que llegan, van a llegar para otras zonas diferentes en La Guajira, para otros municipios diferentes, de acuerdo a sus necesidades y que nosotros mismos identificamos. No, tampoco es cierto que estén influyendo terceros en las decisiones de la ONGRD en el territorio. Básicamente es el recorrido nuestro en la región, lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido en estos 9 meses en todas las rancherías. Creo que ya olvidé el número de veces que he visitado La Guajira y por eso desde hoy mismo invité a la prensa y a los medios a que nos fuéramos para La Guajira esta semana y que recorriéramos las rancherías y revisaran los vehículos. Son vehículos en perfecto estado, nuevos, no están abandonados, como dicen, están en custodia, se estaban acondicionando en lo necesario que faltara para ello y esta semana parte de estos vehículos, inclusive parte de estos vehículos se están cargando de agua potable mañana y empiezan a salir los primeros vehículos, estos primeros vehículos empiezan a salir con agua potable hacia el territorio mañana. Mañana salen 10 vehículos inicialmente y en el transcurso de la semana, para el jueves, viernes, están trabajando los 40 vehículos completamente en el territorio, con sus papeles al día, con sus reglas, con las reglas, cumpliendo las reglas y efectivamente protegidos todos los conductores y quienes viajan en ellos. ¿Y estos vehículos ya tienen conductores, auxiliares del ejército que van a acompañar? ¿Ya todo está contratado y todo está listo para su funcionamiento? El FITE, el convenio entre la ONGRD y la administración municipal de Uribia está al día. El convenio y los acuerdos entre la ONGRD y las Fuerzas Armadas está al día con el Comando de Ingenieros. La operación que se viene adelantando en el territorio no es de ahora, es de tiempo atrás, pero se hizo un ajuste a la operación ante la incorporación de estos 40 vehículos. En una de sus respuestas, director, usted dice que no es el único proceso de compra de carrotanques que se está realizando en el país. ¿En qué otras regiones se está realizando y si esa compra se está haciendo con la misma empresa con la que se realizó el de La Guajira? No, se está realizando con otra empresa, se hicieron convocatorias, sí, diferentes convocatorias y de acuerdo a las convocatorias y a las propuestas. Primero, la ONGRD no entrega anticipos. La ONGRD paga sobre contrato en mano. Tras los vehículos en manos de la ONGRD empiezan los desembolsos. 1. 2. Los tiempos de entrega. Eran fundamentales para nosotros para poder atender el fenómeno del niño. Así. Y segundo, lógicamente en un tema de competencia transparente entre varios oferentes, que un comité al interior de la ONGRD hace la escogencia de las mejores propuestas y de allí se escoge la mejor opción. Efectivamente, al recorrer, hoy venimos del departamento de Bolívar, 50 carrotanques van en caravana hoy hacia Bolívar después del PMO que tuviéramos esta mañana con los 46 alcaldes y el gobernador. El sábado estuvimos en Sucre,
Allí dejamos 25 carrotanques, ya los entregamos directamente en la Plaza de Majagual a la gobernadora para atender el requerimiento de 22 municipios del departamento de Sucre que no cuentan con agua potable. Sí. Y hace 8 días en Córdoba hicimos la entrega de 30 carrotanques también a la gobernación y a los municipios del departamento. El día anterior habíamos dejado 5 vehículos en Buenaventura. En nuestra agenda, 30 vehículos en Boyacá y 20 vehículos en Santander. Estos son los territorios que hoy tenemos señalados adicional al departamento de La Guajira, que requieren y necesitan agua potable y que el abastecimiento de agua potable en este fenómeno del Niño escasea y las comunidades están sin agua. Director, usted ahorita habló de un comité que se encarga de elegir a las empresas con las que se hace la contratación y la compra de vehículos. ¿Cuáles son los protocolos que tiene en cuenta ese comité para elegir a la empresa? Porque en la denuncia también se conoce que la empresa a la que se le compraron los vehículos para La Guajira era la primera vez vendiendo este tipo de vehículos y es una empresa que no tiene mucha experiencia. Además, se hicieron varios cambios para poder contratarla. Mira, nos cuentan de que inclusive falleció alguien, Sí, fue asesinado. Pues dice por ahí en algún periódico. Yo hoy llamé a la compañía a la que fue proveedora y le dije, cuénteme la historia. ¿Usted no conocía a la compañía antes? Mire, es que los vehículos fueron entregados en el mes de enero, en la época en la que yo estaba por fuera, 22 de enero, yo el 22 de enero estaba en la suspensión de la Contraloría. Sí, pero el proceso viene hace 4 meses. Yo no me reúno con contratistas. Ok. Eso sí es mi política. Yo con contratistas no me reúno. Soy respetuoso de los procesos, reviso los procesos. Sí, no reviso los nombres ni sus propietarios. Pero sí me tomé la molestia esta mañana de hacer la llamada respectiva al representante legal y me dice, voy para Bogotá. Desde el año 2016 que adquirimos esta empresa, nosotros no hemos tenido inconvenientes ni fallecidos. La empresa la compramos en el 2016 y qué pasó de ahí hacia atrás no conocemos. Pero mira, hoy nos hablan de un proceso del que abiertamente sus propietarios dicen, ellos mismos lo desconocen. Me dice, al señor que aparece en la prensa como un fallecido no lo conocemos, yo no lo conozco, habla el representante legal. ¿Y desde cuándo estás como representante legal en tu compañía? Me dijo, desde el año 2016. Entonces, yo creo que es importante y yo lamento profundamente que este hecho se haya constituido de la forma como se ha venido dando en el país. Que una noticia de 40 carrotanques que se informó en la Asamblea Departamental el miércoles pasado de La Guajira y se dijo para la próxima semana están en funcionamiento, algún interés en el territorio, que desconozco, lo haya convertido en una noticia lamentable y nacional. A pesar de que en la Asamblea Departamental se les contó lo mismo que hoy está contando, para esta semana están en funcionamiento, que el señor alcalde Jaime y la administración de Maicao, en solidaridad con el territorio, han ofrecido desde tiempo atrás toda su disposición. Mira, nosotros en La Guajira, en el mismo Riohacha, hemos cargado agua para Oribia. Sí. Camiones cisternas del ejército han recogido litros y litros de agua y han llevado hasta Oribe y allí hemos transportado en camiones pequeños para poder salir hacia las rancherías. Son noticias que el país no ve, pero que estamos haciendo y que estamos haciendo de manera articulada. Uno de nuestros operadores en La Guajira es la Cruz Roja. El otro operador con carrotanques es las Fuerzas Armadas, el Ejército. El ejército tenemos contratados 7 carrotanques. Disponen de ellos y nosotros pagamos todos los días, pagamos su abastecimiento, su alimentación. Lo importante es que el agua potable le llegue a los guayú y a los guajiros. Lo mismo con la Cruz Roja, que recién inicia con nosotros ese proceso. Entonces lo hemos hecho con toda la logística, pero también con toda la infraestructura que hemos encontrado en la región. Sí. Y hoy vamos a generar empleo en el territorio. Cerca un poco más de las 1000 hojas de vida que llegaron para manejar estos vehículos fueron tenidas en cuenta y van a seguir tenidas en cuenta en nuestro proceso. Ahora el siguiente proceso que tiene la ONGR en La Guajira es la apertura de sus oficinas en el departamento para atender directamente a las comunidades. ¿Y cómo escogimos a dónde llevamos agua? Hicimos ferias del agua, 3 ferias en Uribia del agua con las comunidades. Yo mismo estuve allí. Sí. Alta, Centro y Capital, y la capital de Guajira, la capital indígena de Colombia, que es Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure. Allí realizamos las ferias del agua. Y recientemente, en el mes de noviembre, hicimos un recorrido con el Congreso de la República, con la vicepresidenta, la doctora Francia Márquez, recorrimos el sur de La Guajira y en Riohacha, con las comunidades afro,
se estableció la necesidad de 25 carrotanques para las comunidades afro de La Guajira. Hoy la ONGRD tiene esos 25 carrotanques entregando agua potable en los corregimientos afro de Riohacha específicamente. Son historias que se construyen, pero se construyen con las comunidades, es lo que hemos hecho en el territorio. Director, aunque usted mismo lo ha dicho y dice que usted no se mete en el tema de los contratistas, pues no los sí, conozco, pues exacto, no voy a conocer contratistas ni me voy a sentarme a tomarme un tinto con un contratista. Okay. Eso no va a suceder. Quizás me encuentre alguno en la calle que ni sepa que sea contratista de la ONGRD. Y bueno, y me salude quizás, pero que el director se siente en una mesa con un contratista a hablar de pliegos, de formas, no. Pero usted sí no va a revisa, que los recursos se entreguen a empresas competentes. Y que se entreguen posteriores a. Ok. Posteriores, ni siquiera antes de. En este caso de La Guajira, en el caso de los 40 vehículos, fue cuando los vehículos estaban en manos de la ONGRD. Sí. Cuando ya teníamos la seguridad, la certeza de que los vehículos, no hubo anticipo, que los vehículos estuvieran en manos de la ONGRD, que ya había un proceso y que ese proceso estaba asegurado para que el pueblo guayú tuviera su agua potable. Sin embargo, director, le insisto en cuál es el protocolo que tiene en cuenta el comité para elegir las empresas. Director, le preguntaba ¿cuál fue el protocolo que siguió el comité que usted mencionaba, respuestas atrás, para elegir a la empresa que fue constituida en Cúcuta y que se conoció como Comercializadora Agrodomínguez SAS y en 2019 cambió su razón social a Impoamericana Roger SAS? ¿Cómo se elige esta empresa? ¿Cómo se eligen más bien las operaciones en la ONGRD? Sí. Todas, porque no hay un régimen especial para ninguna. Eso el protocolo a través de incluye la participación y la convocatoria, la presentación de mínimo 3 opciones, 3 propuestas. Sí. Y de allí se selecciona y se escoge un comité de selección de las propuestas. Ese comité es integrado por un equipo interno de la ONGRD, de las diferentes áreas, incluida la subdirección que va a hacer la contratación. Por lo tanto, siempre habrá cambios, porque si es la subdirección de conocimiento la que avala un proceso, es su subdirector, si es el de reducción igualmente, o el de manejo, o la Secretaría General. O sea, la cabeza siempre es diferente del proceso. Sí. 1. 2, se reciben varias propuestas, nunca se toma la decisión sobre una única propuesta. Sí. Y 3, se determinan las capacidades primero de cumplimiento, sí, que se cumpla con el proceso, que esté dentro de los costos de mercado, lo que el proceso como tal. Y tercero, pues que lógicamente exista una garantía, que se vea que exista una garantía de cumplimiento de ese proceso. La mejor garantía para nosotros efectivamente incluye el no pago anticipos, sí, sino el cumplimiento, pero también que cumplan con las metas de entrega. Se comprometan, en este caso que era un decreto de emergencia, sí, que La Guajira tuviera agua potable y que iniciando este año los carrotanques estuvieran en manos de la ONGRD. Pero ¿cómo asegurar que la empresa sí tenía la capacidad de entrega y sí tenía la capacidad de cumplimiento si esta empresa no tenía una experiencia en la venta de este tipo de vehículos? Por su capacidad de operación, o sea, uno revisa la historia de las compañías. El monto, lógicamente, era significativo, por lo tanto, no era fácil que... ¿Cuánto era? Estaba entre 45.000 y 50.000 millones de pesos la oferta para la compra de vehículos. Y, lógicamente, tendría que tener la capacidad de la compra de esos vehículos sin un anticipo, o sea, que sus referencias en los bancos y en el sector pues correspondieran realmente a una capacidad de respuesta. Que se fueran dando los pasos específicos, nos tenía que mantener informados este operador constantemente de en qué estado iba la compra del vehículo, cómo iba, cuando lo compraron, los adquirieron y que efectivamente estén cumpliendo con el proveedor que les hizo las entregas, y posteriormente que los vehículos pasaran a un tema de ensamblar las cisternas aquí en Colombia, que se generara empleo aquí en Colombia, que las cisternas se generaran aquí en Colombia. Las cisternas se les montaron a estos equipos en la ciudad de Cali, Bogotá y Medellín de manera simultánea. Eso mostraba la capacidad
del proveedor, porque era pagar de manera simultánea la instalación de 40 cisternas en 40 camiones. Así lo hicieron en las 3 ciudades. Y posteriormente que se cumplieran en los 4 meses que la ONGRD solicitaba se entregaran los vehículos tal cual como lo hizo quien operó y quien manejó el contrato. Es decir, cada vehículo costó más de 1.000 millones de pesos, 1. Y 2, se cumplió con la entrega en los tiempos establecidos, es decir, la empresa ya no tiene ninguna relación en ese contrato, ya cumplió su contrato. La empresa cumplió el día en que le entregó a la ONGRD los vehículos en la ciudad de La Guajira. Ese día 22 de enero, creo, yo estaba por fuera, repito, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y a partir de allí la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo inició todo un proceso con estos vehículos que correspondía a la articulación con el Comando de Ingenieros, repito, con el Batallón Matamoros, con la Administración Municipal de Uribia para el cargue y el FIT correspondiente y las pólizas de seguro, el alistamiento de estos vehículos. Eso ha tardado estas 3 semanas y como se anunciara en la Asamblea Departamental, repito, de La Guajira el miércoles pasado, los vehículos estaban agendados para salir esta semana. Es que la misma semana anterior, el lunes, se publicó en La Guajira y en los periódicos de La Guajira la convocatoria de conductores para el manejo de ellos. O sea, la ciudad y el departamento está enterado porque fue pública la convocatoria y para qué se hacía la convocatoria de mano de obra a conductores con pase especial para el manejo de vehículos. Director, es decir, ya para ir cerrando esta entrevista, mañana inician 10 vehículos. Es el compromiso de la Unidad de Gestión de Riesgo porque ya la empresa no tiene nada que ver. Correcto. Ya ahorita el proceso depende de ustedes. Desde el 22 de febrero no tiene nada que ver la empresa en el proceso de los vehículos. Desde ese momento pasó la responsabilidad a manos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la articulación con la administración y con el Comando de Ingenieros. Es decir, mañana compromiso con la comunidad y con las personas que van a entrar a ser empleados también. Desde mañana inicia el funcionamiento de estos carrotanques. Desde mañana inicia el funcionamiento de los primeros 10 vehículos y en el transcurso de la semana estarán en funcionamiento los 40 de manera integral. Todo pasa por el ajuste no de los vehículos hoy, sino del cargue de agua en los diferentes municipios, Uribia y Maicao. Director, ¿cuál es la situación actual en el tema del agua del departamento de La Guajira? ¿Es crítica? ¿Se puede trabajar? ¿Qué se necesita todavía? Articulación, realmente articulación, los entes territoriales, las comunidades, la infraestructura en el departamento de agua no existe. Nosotros estamos recuperando 1.620 jagüeyes, ya superamos los 200 jagüeyes recuperados. Allí los Ovayu han recogido históricamente su agua, la agua lluvia es de la que ellos han vivido. Hoy avanzamos en la recuperación, jagüeyes que muchos de ellos hacían 40 años, 30 años les hacían mantenimiento y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo está en el mantenimiento en 1.620 rancherías. Estamos en un proceso de instalación de 2.000 tanques de almacenamiento de agua, de 5.000 litros cada uno de ellos también en igual número de rancherías. Tampoco existían. El agua se llevaba y se depositaba en recipientes en la misma ranchería. Hoy creo que eso podemos instalarlo, lo estamos dejando instalado para que la ranchería tenga agua potable allí siquiera por 7 días, mientras el carro tanque vuelve a abastecerse semanalmente. La ruta del agua no es solamente el carro llevando agua con las mangueras, sino la instalación de la logística, el mantenimiento de jagüeyes, mantenimiento de pozos. Venimos con ese proceso. El Viceministerio de Aguas viene articulado, trabajando todo este proceso como cabeza del proceso en Colombia. E igualmente los molinos que en los años 53 de Jara Rojas Pinilla, muchos de ellos estaban quietos, no estaban funcionando. También venimos con un proceso de mantenimiento de molinos. Bueno, director, compromiso entonces del Gobierno Nacional son 2 y me parecen claves, y es que esta semana inician esos 40 carrotanques con el suministro de agua, especialmente en Uribia, y que esta empresa que tantas dudas generó en su proceso de contratación no está en ningún otro proceso para compra de carrotanque en otras regiones del país. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Contraloría raja a la CPS.
dice que 16 atraviesan una grave crisis financiera y no cumplen con requisitos para operar. Solo 5 EPS están en capacidad de seguir operando, asegura el Contralor. Expresidente Gaviria califica de ligero y superficial informe de la Contraloría sobre las EPS. Soledad y zozobra en Segovia, Antioquia, por combates entre ejército y Clan del Golfo. Abogado del Clan del Golfo rechaza ultimátum del presidente Petro. Violencia impide regreso a clases en zonas apartadas de Buenaventura. Gobernador de Nariño anuncia inicio de diálogo regional con el ELN. Laura Sarabia, nueva directora del Departamento Administrativo de Presidencia, se va a director del ICETEX. Batalla campal en medio de operativo de la policía en San Andresito de San José. Nivel de embalses cae al 49%. Alerta del IDEAM por fuerte oleaje en el Caribe. Luto en el periodismo. Fallece el ex canciller y periodista Rodrigo Pardo. Presidente tendrá facultades para decidir presupuesto de inversión según decreto que prepara el gobierno. Polémica por reforma a ley de servicios públicos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Contraloría alertó sobre la grave crisis financiera por la que atraviesan las EPS. Según el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, 16 de las 26 entidades promotoras de salud no cumplen con los requisitos para seguir operando. Indicó que las EPS acumulan deudas por 25 billones de pesos. 16 EPS que legalmente no están cumpliendo los requisitos que la ley establece para que se habilite. Es que esto se trata no de si se puede o no cumplir la ley, es que la ley hay que cumplirla. Según la Contraloría, las EPS que incumplen con los requisitos legales para operar son Famisanar, Sanitas, Emsanar, Asmed Salud, Sura, SOS, Dusacawi, Mayamás, Confenalco Valle, Capresoca, Pijao Salud, EPS Familiar, Ecoopsos, Confachocó, Compensar y EPM. 16 de ellas no están cumpliendo esos requisitos, que es el índice de solvencia, la constitución de reservas técnicas, entre otros, que hacen o ponen en evidencia en este informe. También en este informe revelamos que hay unos pasivos de las EPS por valor de 25 billones de pesos, que son deudas acumuladas históricas. Entre las EPS con mayor cartera o deudas figuran Famisanar con 2.2 billones y Sanitas con 2 billones. Unos pasivos de 25 billones de pesos que ya de por sí muestran la necesidad de intervenir el sistema para redistribuir la forma en la que se utilizan los recursos. Zuluaga advierte que las EPS que cumplen con los requisitos son Nueva EPS, Salud Total, Cosalud, Capital Salud, Caja Copi, Guayú, Alianza Salud, Salud Mía, Ferrocarriles Nacionales y Salud Bolívar. Y una deuda reconocida a las IPS por 11.3 billones de pesos, que hay unas deudas por presupuestos máximos de 3 billones de pesos, que hay una no constitución de reservas técnicas de las EPS que deberían ser de 13 billones y solamente han constituido reserva por 1.3 billones. El Contralor advierte que ahora la Superintendencia de Salud deberá decidir si interviene o no a las 16 EPS que no están cumpliendo los requisitos para operar. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. En carta que hizo pública y dirigida al Contralor General Carlos Mario Zuluaga, el expresidente César Gaviria cuestionó por ligero y superficial el informe sobre la situación financiera y la crisis que atraviesan la mayoría de las EPS del país. Pero pues Colombia... Esta es la carta en la que el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, critica abiertamente el informe entregado por la Contraloría sobre la situación de las EPS en el país. He escuchado de usted, como muchos colombianos, informar de forma ligera que solo 5 de las EPS cumplen con los requisitos de reservas técnicas, sin profundizar en las causas y génesis de esta situación. De llevar el sistema de salud hasta el último rincón de Colombia. Dice el expresidente que el análisis del Contralor en funciones es superficial. Basado en su análisis superficial de la crisis del sistema de salud, sin ahondar en sus causas, provoca una fractura aún más del debate sectorial al decir que esta situación lleva a algunos a pensar en que lo que se debe hacer como una posibilidad es cerrar a las EPS, tal y como lo proponía el gobierno, o simplemente exigir la confrontación de esas reservas a las EPS en una falsa dicotomía que soslaya la complejidad financiera del sistema. Y advierte que la crisis de las EPS va más allá de lo que reseña el Contralor. Usted
usted deliberadamente ha ignorado el auto de la Corte Constitucional que ha determinado clara y explícitamente que el gobierno no ha girado a las EPS los recursos que les adeuda de los últimos 3 años por presupuestos máximos. Concluye el presidente diciendo que es imperativo que la Contraloría no solo reconozca la complejidad y profundidad de los problemas en el sistema de salud, sino que también se comprometa a abordar de manera integral las causas subyacentes de la crisis financiera. Es esencial que asuma un papel proactivo en la búsqueda de soluciones, abogando por reformas estructurales que fortalezcan el sistema de salud en lugar de optar por medidas extremas como el cierre de las EPS. Dice el expresidente Gaviria que el gobierno parece deliberadamente querer acabar con el sistema de salud y que esa acción parece impulsada por una obsesión ideológica que busca aniquilar un modelo de desarrollo que Colombia ha forjado a lo largo de más de 3 décadas. Todo ello ignorando, según el expresidente, las normas del Estado de Derecho colombiano. Y las EPS respondieron al informe de la Contraloría. Atribuyen el incumplimiento en los pagos de las deudas a una crisis de liquidez generada por la insuficiencia de recursos girados por el gobierno. Unidad de pago por capitación. La directora de Gestar Salud señaló que desde hace varios meses se viene advirtiendo una insuficiencia en los recursos girados que los llevaría a lo que hoy informó la Contraloría, incumplimiento en los indicadores financieros y deudas con otros actores del sistema. Sí hay una crisis de liquidez y que no hay ninguna posibilidad de que los recursos se hayan perdido o que alguien se haya apropiado indebidamente de los mismos. Aquí lo que hay es una insuficiencia de recursos y unos problemas de mora de unas carteras que les deben a las EPS. Aclaró también que aunque la situación es crítica, algunas cifras presentadas por el ente de control no corresponden con la realidad. Se dice que solo 5 EPS cumplen las condiciones financieras y realmente en el informe de la superintendencia nosotros leímos que 10 cumplen con estas condiciones. Las EPS están atentas a una reunión con el Ministerio de Salud para aclarar la situación que hoy las tiene en una crisis. En otras noticias, es grave la situación que viven los habitantes del municipio de Segovia, en Antioquia, por los combates que libra el ejército contra el Clan del Golfo. Hambre, desabastecimiento, parálisis laboral de los campesinos, asesinatos y retenes ilegales es el panorama hoy en Segovia, municipio del nordeste antioqueño, donde el 7 de febrero iniciaron los combates entre el ejército y el Clan del Golfo. Este caserío de Altos de Manila, vemos de que tenemos una cancha que la gente en otro rato jugaba fútbol, está totalmente solo. La Defensoría del Pueblo reveló que cerca de 3.200 personas permanecen confinadas. Estamos hablando de 700 familias y si hacemos una multiplicación, por cada familia contamos 4 personas del núcleo familiar, hagan ustedes cuenta. Afectación a bienes civiles como consecuencia del desarrollo de las acciones bélicas. En esto nos enteramos de 30 personas que estuvieron retenidas ahí en el paso y siguen los retenes de los grupos al margen de la ley. Y aseguró que el reclutamiento de menores aumentó en un porcentaje preocupante. El año pasado hablábamos de 72 casos. Es que eso se ha aumentado casi en un 300%, donde los chicos en una forma de involuntariedad a menores de 14 años, cuando no tienen esa facultad, los están ingresando. Expertos explican qué desató la guerra en esta zona de Antioquia y el sur de Bolívar. El nordeste y sur de Bolívar, por las serranías, son zonas muy ricas en oro. Entonces hay una vez que hay unos ciertos intereses pues, por estas disputas, pero también sobre todo porque nosotros veníamos señalando hace varios meses la expansión que están haciendo pues las AGC aquí en el departamento. La Defensoría del Pueblo reveló que mañana un grupo de funcionarios intentará ingresar al territorio con una misión humanitaria. Y por su parte, las fuerzas militares anunciaron el envío de efectivos de las fuerzas especiales a este municipio, a Segovia, para retomar el control de la población antioqueña. Los 200 soldados fueron desplegados en el nordeste antioqueño y sur del Bolívar. Tiene como propósito restablecer el control efectivo del territorio. Esta zona ha sido violentada por los grupos armados organizados del ELN, el Estado Mayor, del Clan del Golfo. Se dispuso de piezas de artillería, tecnología de punta, aeronaves no tripuladas y plataformas de inteligencia. Hemos llegado a una zona inhóspita, llena de artefactos explosivos, donde ellos históricamente han
constreñido y violentado a nuestra población civil. El objetivo de las fuerzas militares es restablecer la seguridad y debilitar el accionar del Clan del Golfo, responsable de la muerte de al menos 5 militares en los últimos días. Ricardo Giraldo, abogado de las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, dijo que el presidente Gustavo Petro cambió su discurso pro paz por una retórica pro bala. Esto luego de que el primer mandatario hiciera un llamado al sometimiento de ese grupo armado. Sí, criticaba. El abogado de las autodefensas gaitanistas de Colombia se refirió al ultimátum del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que si ese grupo no se somete a la justicia, será destruido. Lo que sí preocupa es el cambio de lenguaje del presidente Petro, que pasó de ser un presidente pro paz a ser un presidente pro guerra y pro bala. El abogado designado por ese grupo dice que la organización tiene disposición para seguir dialogando. Estamos aquí dispuestos a seguir contribuyendo a la paz total. Yo no veo esto con pesimismo. Negó la participación de la organización en una emboscada a un grupo de militares. Existe una confrontación armada, eso no lo puede discutir nadie, pero no se emboscó a ninguna fuerza pública, no fueron emboscados. Las AES nada tienen que ver con minas. El abogado Giraldo fue designado por las autodefensas gaitanistas de Colombia para ser su vocero en el diálogo con el gobierno nacional. El conflicto entre grupos armados en Buenaventura generó una situación de desplazamiento de varias comunidades que está impidiendo el regreso a clases de cientos de menores de edad en esa región del país. Los niños de 13 veredas de Buenaventura, ubicadas a las orillas del río Raposo, se trasladan en canoas y en lanchas, su único transporte para llegar hasta instituciones como esta, donde custodiados por el ejército debido a situaciones de conflicto avanzan en su educación. El conflicto no puede permitir que los niños y niñas dejen de asistir a las instituciones y que ese derecho fundamental, que es la educación, sea vulnerado. Si la educación es un derecho para más de 200 niños de 13 veredas de Buenaventura, se convirtió en un gran reto. Muchos estudiantes se han tenido que desplazar. Las complicaciones territoriales de conflicto, desplazamiento, transporte y pobreza son los obstáculos que día a día menores entre los 5 y 15 años enfrentan. Hay padres de familia porque están preocupados, porque pues ya es poco tiempo y los niños no van al colegio, y usted imagina todo, los niños atrasan. Ellos se van cuando se presenta algún enfrentamiento, retornan. En este momento, hace mes y medio, se presentó un conflicto, no aquí exactamente en la vereda, pero cercano, y tú sabes que eso permea y eso asusta al resto de la población, que les toca hacer ese paso que es tan trascendental y que trae consecuencias nefastas como la deserción escolar. El gobierno se unió a las múltiples voces de la comunidad en rechazo al actuar de grupos armados en la región. Entregamos una obra que va a permitir que en la zona rural de Buenaventura los niños y las niñas puedan avanzar con una formación en condiciones de calidad y pertinencia. En coordinación con la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura, avanzaremos en seguir fortaleciendo esta institución. Aunque el calendario escolar inició hace un mes en el resto del país y estas comunidades ya tienen sedes educativas nuevas, el constante miedo de posibles enfrentamientos entre grupos ha frenado su proceso educativo. Una nueva invasión de predios se reportó en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Luego de que el pasado 11 de enero plantaciones forestales de la empresa Smurfit Kappa fueran quemadas de forma criminal y que tan solo 4 días después se incinerarán 2 maquinarias de la compañía en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, en las últimas horas denunciaron que un grupo de aproximadamente 150 personas, compuesto por miembros de comunidades indígenas, así como campesinos armados, ingresó de manera violenta a varias fincas de la compañía, provocando incendios, retenes ilegales, retención de personas y destruyendo más de 55 hectáreas de plantaciones forestales comerciales ubicadas en las veredas La Unión y La Venta del municipio de Cajibío, Cauca, lo que causó rechazo entre los gremios productivos de la región.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunció que todo está listo para que en la primera semana de marzo se instale una mesa de paz regional con el ELN. Se trataría de la primera experiencia de unas negociaciones regionales en el marco de la paz total. Desde su llegada a la gobernación, Luis Alfonso Escobar había anunciado que quería hacer diálogos regionales en Nariño para buscar aterrizar la paz en esta la región más afectada por la violencia. A esa propuesta respondió el Frente Comuneros del Sur del ELN el pasado 29 de enero. Solicitamos participar en el proceso de diálogo regional de paz. Y la respuesta del gobernador tras dialogar con el comisionado de paz es el anuncio de la primera mesa regional de paz. La primera semana de marzo instalaremos la primera mesa de diálogo regional con un actor armado y eso nos significa ya otra victoria temprana de las que nos hemos planteado como gobierno departamental, y es hacerle dar a entender al país y al mundo que una cosa son los diálogos a nivel nacional y otra cosa es territorializar la paz. La propuesta del ELN fue más allá e incluso habló de abandonar la lucha armada. Nos mandatan en el marco del poder popular que desistamos de la lucha armada. Estaríamos como Frente Comuneros del Sur en plena disposición de hacerlo. El gobernador espera que otros grupos se sumen a los diálogos regionales. Y esperamos que los otros grupos que ya han manifestado su aceptación de estos diálogos regionales, como la Segunda Marquetalia, también podamos hacer esa mesa de negociación, esa mesa de diálogo para la transformación territorial. En la Mesa Nacional del ELN, este anuncio no ha sido recibido de la mejor manera y se espera un pronunciamiento de fondo en los próximos días porque aparentemente sería una violación de los acuerdos hechos en La Habana. Laura Saravia regresa a la Casa de Nariño, será la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Laura Saravia ocupará uno de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro. Esta semana quedará posesionada como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, en reemplazo de Carlos Ramón González. Laura estuvo 4 meses al frente del Departamento para la Prosperidad Social, cargo que le dio el presidente de la República como un espaldarazo en medio del escándalo del polígrafo que involucró a su niñera Marelvis Mesa. Saravia llega al DAPRE con nuevas funciones. Según este decreto firmado hace pocos días, será la encargada de coordinar con la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia las medidas que garanticen la seguridad del presidente y la vicepresidenta. Además, tendrá que gestionar con Casa Militar los eventos a los que asiste el mandatario de los colombianos. El DAPRE, entidad que mueve un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos, es la tercera vez que cambia de director. Por ahí pasó Mauricio Liscano, Carlos Ramón González y ahora Laura Saravia. Y el director del ICETEX, Mauricio Toro, renunció a su cargo. En sus redes sociales, el funcionario reveló la carta que le envió al presidente de la República presentándole su renuncia. En el documento asegura que su retiro se hará efectivo el 23 de febrero y señala que lo hace por motivos personales. Fuertes enfrentamientos terminaron los operativos de la policía en establecimientos comerciales que falsifican prendas de ropa de marca en el centro de Bogotá. Este fue el resultado de los operativos que la Policía Metropolitana de Bogotá realizó en el sector de Plaza España, en el centro de la capital. En un video difundido a través de redes sociales, la policía esclareció el objetivo de los operativos. Esta actividad estaba enfocada a seguir interviniendo esos sitios en los cuales se comercializan mercancías de contrabando y por el delito de falsedad marcaria. Después de al menos 1 hora de fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, las calles quedaron convertidas en un campo de batalla. Y algunos comerciantes del sector señalaban a la policía por un sujeto que se mostró gravemente herido en medio de los enfrentamientos. La institución confirmó que el herido no tuvo que ver con la manifestación. Llega a ese sitio una persona lesionada, la cual se transportaba en un bicimotor. Esta persona presentaba al parecer una herida por arma de fuego. Los desmanes finalizaron a eso de las 12:30 del mediodía. Fiscalía y policía llevaron a cabo un operativo conjunto contra el contrabando de cigarrillos y de calzado entre regiones del país. En 3 regiones del país, en el municipio de Maicao, en la ciudad de Barranquilla y Cúcuta, fueron puestos a medida cautelar de extinción del derecho de dominio inmuebles avaluados por 19.500 millones de pesos. Los 73 bienes corresponden a 33 establecimientos comerciales, 24 bodegas, 7 vehículos, 6 casas, 2 lotes y una sociedad. Todo el dinero ingresaba a la estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos y calzado.
La violencia intrafamiliar y la extorsión van en aumento, esto según el último informe de delitos de alto impacto del Ministerio de Defensa. Cifras del Ministerio de Defensa conocidas por CMI dan cuenta del crudo panorama que vive el país por el incremento de indicadores de graves delitos como la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, en todos los casos de violencia intrafamiliar siempre va a haber subregistros porque no es fácil entrar a denunciar al padre, al padrastro, a los hermanos, al tío, al abuelo. Solo en el mes de enero de este año las autoridades recibieron 9.914 denuncias víctimas de violencia en el hogar en Colombia. Son 2.614 casos más que en enero de 2023, cuando se presentaron 7.300 casos denunciados. Representa un drástico aumento del delito para este año 2024 del 36%. El delito de la extorsión en Colombia aumentó en el mes de enero 29%, con 873 denuncias, frente a 679 registradas en enero de 2023. El tercer delito que más aumentó tiene que ver con los recursos naturales y el medio ambiente. 288 denuncias en el mes de enero, frente a 251 de enero del año pasado, aumento del 15%. En otras noticias, XM, operador del mercado energético, reportó un nuevo descenso en el nivel de los embalses. El nivel de los embalses para la generación de energía rompió la barrera del 50% y hoy se ubica en niveles del 49%. Comenzando el mes de febrero estaban en 55,8%. Plantas como la de Betania en el Huila, una de las más afectadas. Las térmicas con participación del 30% siguen siendo el respaldo. Tenemos todavía mucho más térmica para poder evitar que el embalse siga degradándose. Ahí pues obviamente la térmica responde en la medida que el hidráulico lo permite, es decir, el hidráulico determina el precio y lo establece y sobre eso pues mira qué tanta térmica entra al sistema. El dirigente señaló que pese a la disminución, el nivel actual está por encima del estado de riesgo entre el 40 y el 41%. Mirar esto cómo evoluciona. Febrero viene con aportes más o menos del 50% para el promedio de los meses de febrero y pues el IDEAM ha dicho que hacia finales de marzo, comienzos de abril volverían las lluvias. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el nivel de los embalses. El director de gestión de riesgo, Olmedo López, aseguró que los 40 carrotanques que están sin funcionar en La Guajira arrancarán desde mañana martes con el suministro de agua en ese departamento. Desde este martes entrarán en operación los 40 carrotanques que están parqueados hace 20 días en el batallón Matamoros en La Guajira. Mañana están iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando completamente. El director de la unidad explicó los motivos del retraso. Están parqueados porque estaban pendientes sus pólizas de todo riesgo. Se inició la instalación de las bombas y la instalación de las mangueras al día siguiente. Lo está haciendo Comunidad Guayú. Ellos directamente. También aclaró que la empresa con la que se firmó el contrato de compra y a la que se critica por la falta de experiencia en este tipo de ventas, cumplió con el contrato y entregó los vehículos en el tiempo establecido. Incluso afirmó que no hay más convenios entre el gobierno y esa compañía. El IDEAM alertó por la presencia de fuertes vientos y un alto oleaje en el Caribe colombiano. Un frente frío avanzará por el mar Caribe colombiano durante esta semana. Esto también puede ver influenciado en vientos fuertes y oleaje alto. No se descarta mar de leva para San Andrés y Providencia. El IDEAM recomienda a la población del Caribe, turistas y pescadores consultar las condiciones del mar antes de navegar o nadar en este. A esta hora avanzan las obras de reparación de un tubo madre que mantiene a cerca de 150.000 habitantes de Cartagena sin servicio de agua. La emergencia que mantiene a más de 150.000 usuarios en Cartagena sin agua potable superó las 72 horas. Colegios, universidades y oficinas del distrito no tuvieron actividades a falta del preciado líquido. Yo hubiera querido que la suspensión de clases solamente hubiera sido por el día de hoy y necesariamente tenemos que trasladarla también para el día de mañana. La inestabilidad del terreno, entre otras circunstancias, ha complicado los trabajos en la zona. Sin embargo, ya fue reemplazado la parte del tubo dañado. Aquí hacia la madrugada de mañana y la mañana del día mañana van a estar normalizándose el servicio en toda la ciudad. Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo lidera el plan de contingencia para abastecer a las comunidades a través del puesto de mando unificado. A través de carrotanques de agua. Tenemos desde el día de ayer 48 carrotanques de agua que estamos suministrando a las comunidades. Entre tanto, las oficinas del distrito no tendrán mañana tampoco atención al público.
El Consejo Nacional Electoral reveló un estudio que advierte que las denuncias por financiación irregular de campañas políticas se dispararon en las elecciones regionales. El informe elaborado por el magistrado del Consejo Nacional Electoral muestra que en las últimas elecciones se multiplicaron las denuncias sobre financiación de campañas, pasando de 30 a 98, al igual que los casos relacionados con financiación de campañas con fuentes prohibidas, pasando de 27 a 69. También aumentaron los procesos por violación de topes electorales, pasando de 2 casos a 26. Esas denuncias sobre esos tipos penales, por lo menos entre las 2 elecciones, 2019-2023, han crecido de manera gigante. El magistrado Lorduy explica cómo se investiga cada una de estas conductas. Solamente se llenan o subsisten una vez que el Consejo Nacional Electoral haya dado conocimiento de que efectivamente hubo violación de tope o hubo financiación prohibida. La Fiscalía investiga estos casos en los que se multiplicaron las denuncias. Con un llamado a parar el asesinato de los líderes sociales y firmantes de paz, se cumplirá mañana en todo el país un plantón para pedirle a los grupos armados que paren la masacre contra los firmantes de la paz. Ella es Luz Marina Giraldo. Durante su tiempo en la exguerrilla de las FARC fue conocida como una de las cirujanas. Que en muchas ocasiones no fue solamente la atención a los excombatientes nuestros o a los combatientes nuestros, sino también en ocasiones nos tocó atender heridas de militares y policías en algunos casos específicos. A la guerrilla llegó cuando tenía 10 años y tras el asesinato de su padre. La violencia siempre la ha perseguido. Luego de firmar la paz y en el proceso de reincorporación fue asesinado su esposo, un guerrillero que había formado parte de la guardia de Manuel Marulanda. No solamente he vivido en carne propia el homicidio de mi esposo, la destrucción de mi hogar, sino también la desaparición de mi hermano y ese dolor permanente que viven mis sobrinos de no saber de su papá. Dice que los líderes sociales y los firmantes de paz viven en una zozobra permanente ante las amenazas de los grupos armados. En los comunicados que ellos envían reiteradamente reclaman el pago de esos que se entregó, tanto las armas como los bienes para la reparación de víctimas, y asumen que nosotros debemos de asumir el costo de eso, ¿cierto? Nosotros los firmantes. Por eso este martes marchará para decir ni un muerto más. Más que todo de los territorios vienen familias de los firmantes de paz que han sido asesinados y que están viviendo en carne propia esa situación, ¿sí? Han sido asesinados o han sido desplazados o han sido amenazados. Para ella, las FARC se acabaron en 2016 cuando se firmó la paz. La Secretaría de Transparencia pidió investigar al exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por presunto volteo de tierras en Villavicencio. Zuluaga desvirtuó la acusación, asegura que se trata de una persecución política. La estimación. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia denunció un presunto volteo de tierras por parte del exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, cuando fue alcalde de Villavicencio. Modificó el uso del suelo, el plan de ordenamiento territorial, sin haber mencionado que él tenía un posible conflicto de intereses por cuenta de estos predios de su propiedad que se valorizaron. Según la denuncia que fue radicada en Procuraduría y en Fiscalía, el exgobernador habría disparado los precios de 2 predios, en los que además habría construido sin licencia. Es decir, ni siquiera es posible establecer cuánto impuesto tendría que pagar porque al parecer, además, estas construcciones son ilegales. Zuluaga desvirtuó la denuncia y aseguró que se trata de una persecución política. Presidente Petro, la presión a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal ¿es para perseguir a sus opositores? Este es un tema de hace 10 años, en el que ya se pronunció la Fiscalía y la Procuraduría y dijo que no hay irregularidades, pero estoy listo, presidente. La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 6 años y 8 meses de prisión contra María Gilma Gómez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá. La Sala Penal de la Corte ratificó la condena impuesta en 2020 a la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá durante la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, María Gilma Gómez, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. La exfuncionaria fue condenada por el contrato de la llamada máquina tapahuecos, suscrito en 2013 por 11.800 millones de pesos, sin que mediara una selección objetiva, pues no hubo licitación. ¿Cuántos huecos ha tapado hasta hoy esta máquina?
tenemos 850 huecos tapados en este momento. La ingeniera Gómez Sánchez, de forma artificiosa e injustificada, lo tramitó con un contrato de ciencia y tecnología en la modalidad de transferencia tecnológica, camuflando la verdadera naturaleza de este, que, como ya se dijo, era de obra pública. Las autoridades capturaron al cerebro de un millonario robo con criptomonedas. El cibercriminal más buscado por la DIJÍN e Interpol de la Policía Nacional. Este es considerado el hurto más grande bajo esta modalidad en Colombia. Defraudó a una empresa estadounidense dedicada al desarrollo tecnológico y con sede en países como Colombia, Perú, Venezuela, Panamá y Argentina. Logró robarse $1.200.000 en criptomonedas a una prestigiosa compañía tecnológica estadounidense. Tenía el cargo de jefe de liquidez y, aprovechándose de sus funciones, realizó 80 transferencias no consentidas de activos, hurtando $1.200.000. Se hizo el rastreo de esta criptomoneda y se logró identificar 5 billeteras. El sujeto operaba desde Armenia, donde tenía su centro de operaciones. Había creado varias billeteras digitales a las que continuamente enviaba las elevadas sumas de dólares que usurpaba. El acueducto de Bogotá confirmó que finalizaron las obras de un túnel de más de 10 kilómetros de extensión que mejorará el suministro de agua para el suroccidente de la capital. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá alcanzó un importante hito en la megaobra de la línea Tibitoc-Casablanca y fue la finalización del túnel que va bajo la avenida Boyacá, entre la calle 80 y la avenida 1 de Mayo. Es con ese equipo que ven allá atrás. Hay 2 de esas tuneladoras, se llaman Monserrate y Guadalupe, que lo que hicieron fue ir haciendo tramos, encontrándose para hacer una nueva línea de conducción. Con esta obra se busca mejorar el suministro de agua en al menos 7 localidades del sur y el occidente de la ciudad y también a los municipios aledaños a la capital. En junio de este año finalizarán por completo las obras, que dejarán completamente modernizada la principal tubería de Bogotá. El periodismo colombiano está de luto. Falleció en Bogotá Rodrigo Pardo García Peña, exdirector de varios medios de comunicación, además de respetado analista en temas internacionales y políticos. De hecho, fue canciller. CMI hace llegar a sus familiares y amigos su sentimiento de condolencia. El periodismo le corría por las venas a Rodrigo Pardo García Peña, fallecido hoy a los 65 años de edad. Era nieto de Roberto García Peña, director durante varios lustros de El Tiempo, y primo de Roberto Posada García Peña, quien con su seudónimo de D'Artagnan era uno de los columnistas más leídos del país. Al mundo político, Rodrigo Pardo entró en el gobierno liberal de Virgilio Barco y luego fue embajador en Venezuela del gobierno de César Gaviria, también liberal. En el de Ernesto Samper fue nombrado canciller y después embajador en Francia. Lamento profundamente el fallecimiento de Rodrigo Pardo, asesor y defensor de tesis internacionales que debatimos, defendimos y compartimos. De Francia, Rodrigo volvió para dirigir el diario El Espectador en el inicio de un camino que nunca más lo volvió a sacar de los medios de comunicación. Subdirector de El Tiempo, director de Noticias RCN Televisión y el último director de la cerrada revista Cambio. Porque al gobierno no le gustaba la línea editorial de la revista. Rodrigo Pardo también fue asesor y consejero editorial de la revista Semana. Buen viaje, amigo Rodrigo Pardo. Descansó un hombre honesto, lúcido y siempre amable, un ser extraordinario. A sus hijos, a su familia y a Margarita, un abrazo inmenso. Las voces que hoy lamentan su muerte coinciden en recordarlo como un hombre decente, tranquilo, paciente, sin estridencias, de un profundo bagaje cultural y de análisis ponderados y ecuánimes. Paz en su tumba. Colombia es un país con una democracia defectuosa, según The Economist. Israel da un ultimátum a Hamás y California está bajo alerta de inundación. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. The Economist presentó la edición más reciente de su índice de democracia. En el listado de este año, Colombia obtuvo una puntuación de 6.55, un resultado que lo ubica en el puesto 55, 2 posiciones por debajo del informe del año 2022 y en el grupo de democracias defectuosas, junto a otros países como Brasil, Jamaica y Chile. El gobierno de Israel le da plazo a Hamás hasta el 10 de marzo para liberar a todos los rehenes. De lo contrario, dará inicio a la ofensiva en Rafah. A su vez, hicieron un llamado a los refugiados de ir evacuando la ciudad, ya bien sea al norte o al sur de Gaza. Por su parte, gobiernos extranjeros han urgido a Israel evitar el ataque.
Alrededor de 37 millones de personas se encuentran bajo alerta de inundaciones en California, Estados Unidos, por lluvias torrenciales que pueden desencadenar inundaciones. Las autoridades le advierten a la ciudadanía a mantenerse alejada de las carreteras ante el riesgo de deslizamiento de tierra. El gobierno alista la promulgación de un decreto que le daría al presidente Gustavo Petro facultades para modificar el presupuesto de inversión. La medida ya causa polémica. Este es el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que le daría poder al presidente Gustavo Petro para decidir en cuáles obras invierte y en cuáles no. Es un decreto muy extraño y muy sorpresivo, porque daría la impresión que el presidente tiene desconfianza de sus ministros, sobre todo el de Hacienda, o de su jefe de planeación. Y en virtud de eso asume funciones que nunca han sido del presidente. La norma dejaría en manos del jefe de Estado las vigencias futuras y los traslados presupuestales para obras contratadas y nuevas, como el Metro de Bogotá. Convirtiéndose así en un gran ordenador del gasto en Colombia, que nunca lo han sido los presidentes. Podría ser un factor para retardar en la ejecución del presupuesto. Exministros de Hacienda temen que el visto bueno del presidente Petro se convierta en un palo en la rueda para la ejecución presupuestal. El Banco de la República reportó un crecimiento de la inversión extranjera en enero. De acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera directa registró niveles de $1.276 millones, lo que significó un alza del 20,3% frente al mismo periodo del año anterior. Por sectores, el petróleo y la minería siguen pesando en la inversión con $790 millones. Manufacturas y servicios financieros también crecieron. Colombia ha sido destino de inversión en varios rubros muy exitosos, en sector financiero, en industria, en manufactura. No crece como quisiéramos, pero digamos que hay gradualmente un nivel de confianza razonable en Colombia. La tendencia se mantendría en la medida que bajen las tasas de interés que incentivan la inversión. Un mejor ambiente de tasas de interés lo que refleja es confianza, confianza para los inversionistas, para los empresarios. Este será uno de los puntos para la reactivación de la economía. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, rechazó los cambios que se proyectan en un borrador sobre la reforma a la Ley de Servicios Públicos. El proyecto borrador para modificar la Ley de Servicios Públicos vuelve a prender las alarmas y la crítica de los gremios del sector. La iniciativa, que se estaba trabajando en mesas técnicas entre gobierno y privados, quedó con un interrogante con el documento conocido este lunes, el cual vuelve a la intención del presidente Gustavo Petro de intervenir las tarifas de energía y agua. Para Andesco es un retroceso a la socialización que se venía trabajando. Ya habíamos logrado que entendiera, y además lo dijo el Consejo de Estado, que no tiene sentido que el presidente tome esas funciones porque no le corresponden. El dirigente señaló que el borrador del proyecto vuelve a puntos que afectan financieramente a las empresas. Las tarifas se fijan por una razón económica. Establecer sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios y garanticen el suministro mínimo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y energía eléctrica, necesarios para satisfacer el derecho a una vida digna. Los mínimos tienen que ser financiados, y cuando usted no deja financiados, claramente pone en riesgo la suficiencia financiera a las empresas, pone en riesgo el servicio, que es el servicio más caro cuando no se tiene. Entonces nosotros estamos invitando a que no nos equivoquemos en ese tema. Insiste en llevar una discusión técnica y no política. Y aquí se están tomando decisiones, le van a volver a dar decisiones políticas a lo técnico. Ese sería el peor de los errores en un tema como este. Desde el gobierno no se da respuesta a este borrador de proyecto, aunque en el mismo se resalta que no es oficial y no será el definitivo a radicar en el Congreso. Las cajas de compensación familiar reportaron una disponibilidad de 2 billones de pesos para subsidios de vivienda. La superintendente de subsidio familiar, Catherine Monroy, informó que las cajas de compensación familiar que el año anterior repartieron 1.300.000 millones de pesos en subsidios para vivienda, este año contarán con una cifra mayor, cercana a los 2 billones de pesos. Claramente esto va a impulsar la construcción, generación de empleo en cada uno de los territorios, y esperamos este doble impacto a partir del uso de estos recursos. ¿Cuáles serían los requisitos generales para una persona que quiera acceder a subsidio de vivienda a través de las cajas?
para vivienda nueva, pues tendrán que no ser propietarios, tener ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos y contar más o menos con un ahorro del 10% frente al valor del bien que se desea adquirir. Según los cálculos de la Superintendencia de Subsidio Familiar, alrededor de unas 60.000 personas afiliadas a las cajas de compensación podrían recibir el subsidio de vivienda. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. A pocos días de vencer el primer plazo para el pago del impuesto a los plásticos, las empresas productoras alertaron por la falta de reglamentación de las normas que crearon este nuevo tributo. El presidente de la Asociación Colombiana de Productores de Plástico, Daniel Mitchell, alertó sobre la proximidad del primer vencimiento del pago del nuevo impuesto verde que cobijará a buena parte de los productos fabricados en plástico. Sin embargo, dijo que todavía falta una reglamentación para establecer cuál de ellos se consideran reutilizables. Este es un impuesto sobre los empaques, envases y embalajes de un solo uso de plástico, es decir, empaques, envases de alimentos, de bebidas, de productos de aseo, de limpieza, de cosméticos, entre otros. La tarifa está definida, es de 2.200 pesos aproximadamente por gramo de plástico utilizado. Sin embargo, todavía está pendiente un elemento muy importante de este impuesto, que es la certificación de economía circular, que aún no ha sido reglamentada. El presidente de Acoplásticos también recordó que a partir del mes de julio próximo quedará prohibida la venta de algunos productos como las bolsas plásticas que suelen utilizarse en los supermercados y los copitos, entre otros. El nuevo presidente de la Asociación de Pequeños Industriales, ACOPI, Jairo Pulecio, advirtió que la reforma laboral pondrá en riesgo la subsistencia de más de 500.000 pequeños negocios. En Colombia hay más de 5 millones de micronegocios o pequeños emprendimientos como las tiendas de barrio que requieren urgentemente incentivos para formalizarse, según lo manifestó el recién elegido presidente de ACOPI, Jairo Pulecio. Las empresas que están en la formalidad, de cada 10, 7 cierran en los primeros 5 años. Entonces no es que cierren, sino lo que hay es un proceso de desinformalización. Para ellos, lo que necesitamos es que facilitemos al máximo y abaratemos al máximo ese paso de esa pequeña empresa. ¿Por qué considera ACOPI que las pymes quedan en desventaja en la reforma laboral? La microempresa no tiene las capacidades, los excedentes que le permita poder igualar las condiciones que pretenden hacer en estos proyectos, en este proyecto de ley. Nosotros lo que le hemos dicho al Congreso, lo vino haciendo la doctora Rosemary y yo voy a seguir siguiendo en ese trabajo. Vamos a pedir diferenciación normativa para que a las pymes le den la oportunidad de crecer. La Aeronáutica Civil aprobó la entrada en operación de la compañía Emiratos Airlines. La aerolínea podrá iniciar operaciones en junio de este año, cubriendo la ruta Bogotá-Dubái con escala en Miami. Utilizará aviones con capacidad para 354 pasajeros. Pro Bogotá e Inbamer publicaron los resultados de una encuesta del sector empresarial en Bogotá y los municipios aledaños. Los recortes de personal aumentaron en el último año. Según la encuesta, los recortes de personal en 2023 fueron 12% más altos que las contrataciones, cifra que aumentó respecto a 2022 cuando fue del 7%. Según el 73% de los empresarios en Bogotá, estos recortes se deben principalmente a la situación económica del país. Es un panorama delicado, diría yo. Las cifras recientes de crecimiento económico así lo están evidenciando, las que ha publicado el DANE además, pero en particular en 3 sectores en Bogotá que llaman mucho la atención y que son tradicionalmente fuertes en generación de empleo, como la construcción, el comercio y la manufactura. El 59% de los empleados tienen menos de 2 años en su trabajo actual y el 78% de esos trabajadores tiene entre 18 y 28 años, lo que representa un reto para las empresas en sostener a sus trabajadores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,92% a 1.220 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 6,02% a 16.920 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 30.600 pesos. También la acción de Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. Y el dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene entre 1.917 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.212 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.86. El azúcar se transó en 23,6 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.22. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.270 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.